Ahora vamos a continuar con la clase del concepto. Primero hay que decir que los conceptos no son juicios, no afirman ni niegan, es decir, no califican la existencia del objeto, sino que hacen referencia a su esencia necesaria universal, es decir, a aquello que les da la posibilidad de existir como idea, independientemente de que existan o no. Por ejemplo, la justicia o el futuro, la idea de Dios o del infinito. Y tenemos dos aspectos, uno es material y el otro aspecto es formal. El aspecto material nos habla de que las cosas existen, el mundo existe, y podemos encontrar su esencia para poderla explicar. Entonces, las cosas existen en la realidad fuera de la mente y pueden ser abstraídas mentalmente. Entonces es un aspecto esencial que refiere a un vínculo, a un nexo, a la relación de dos elementos necesarios, que aun cuando no se muestren sus características superficiales, es decir, prescindiendo de las cualidades sensibles y singulares del objeto, podemos referirnos a ese objeto en tanto que encontremos el nexo o la relación necesaria de que es su esencia. El aspecto material es el contenido mismo de la idea. No pudiera haber ideas si no existe ese elemento material. No podemos tener idea de lo que no existe. Hacemos combinaciones de las cosas que existen, pero no pensamos en términos de lo que no existe. Entonces, todas las ideas son descubiertas por el hombre. El ser humano lo descubre en la realidad. El aspecto formal nos habla justamente de ese proceso de descubrimiento a través de la mente. Es una propiedad universal de todo concepto. Tiene que ver con el proceso cognitivo en cuanto al enlace objeto de conocimiento, sujeto de conocimiento, proceso mental. Es obra de la inteligencia al descubrir la esencia. Es el mismo contenido material, pero ahora como contenido formal. Es decir, la mente ya lo ha descubierto y entonces lo abstrae como un concepto. Solo se da en y por la razón. Como parte de la naturaleza del concepto es que tiene una extensión y a su vez define la comprensión. A mayor o menor universalidad de una idea, hay mayor o menor comprensión. Mientras un concepto sea tan universal, tan totalizante como la idea de Dios, entonces la comprensión no va a ser clara, va a haber una comprensión obscura, no una comprensión tan delimitada y comprensible. Entonces, ¿qué es la extensión? Es la cantidad de individuos, la amplitud del número de individuos a los cuales se aplica ese concepto. ¿Y qué es la comprensión? Es la amplitud del conjunto de características de una idea. Por ejemplo, aquí tenemos el árbol de Porfirio, donde podemos ver que mientras un concepto tenga una mayor extensión, se vuelve menos comprensible. Y mientras mayor
es la comprensión. Significa que hay una delimitación, una definición más clara de un objeto singular. Y también tenemos pues que los conceptos tienen diferentes características por su origen, extensión, comprensión, perfección subjetiva y sus relaciones mutuas. Por su origen son innatas, es decir, no necesitan de la experiencia, están dadas en la mente, como la idea del infinito, de Dios, o como veremos después los juicios que nos hablan de los principios lógicos, es decir, por ejemplo, el ser es y es imposible que no sea. Es una proposición lógica que es innata. Directas es que se perciben o se adquieren con una relación directa con la realidad. Indirectas es que se deducen de estas ideas otras ideas discursivas que tienen que ver con su investigación, su reflexión, y arbitrarias tienen que ver con la combinación que hacemos y que posibilitan diferentes formas expresivas como la poética. La extensión va a ser trascendentales, es decir, que engloba todos los conceptos, como los conceptos de substancia. Universales, es decir, que pueden referirse a un tipo de especie o a un género, donde agrupa una gran cantidad de conceptos. Entonces, en el género humano, por ejemplo, tenemos ciertas características, cualidades y relaciones conceptuales que nos pueden dar una mayor comprensión. Bueno, tenemos también ideas que se distinguen por su comprensión, que pueden ser simples. El concepto más simple es el concepto del ser. No podemos decir más de él. Es y punto. Compuestas se compone de varias categorías. Igualmente tenemos categorías que se definen por su forma en cómo los sujetos las comprenden. Y esto varía, por ejemplo, de cultura a cultura. Y también por sus relaciones mutuas. Sus relaciones entre diferentes conceptos generan contradicciones, pueden ser contrarias, luz-noche o idénticas. También pues podemos darnos cuenta que de las ideas podemos predicar cosas esenciales. Entonces, por ejemplo, podemos definir el género y la especie. La especie es el concepto que agrupa a los individuos de la misma esencia. Y el género es el concepto que agrupa las especies que tienen algo en común. Por ejemplo, cuando hablamos de flora, estamos hablando de un género. Cuando hablamos de árboles frutales, estamos hablando de una especie. Y la diferencia específica nos habla justamente de aquellas diferencias que nos permiten distinguir a las diferentes especies. Entonces, todas las especies de un género tienen algo en común, pero a la vez hay algo que las distingue, que distingue a una especie de otra, a un árbol de fruto y un árbol que no da frutos, a pesar de su semejanza.
Eso que las diferencia o que las distingue se llama diferencia específica. Entonces, lo que diferencia a los animales unos de los otros es que unos son racionales y otros son irracionales. Los seres vivos, unos son insensibles, otros sensibles. Los cuerpos son inanimados y otros animados. Esta es la diferencia específica que permite distinguir las especies de un mismo género. Y también tenemos pues que hay conceptos de una gran extensión que denominamos categorías y son substancia y accidente. Todas las cosas son por un nexo universal, pero también son por sus cualidades, por sus accidentes. Entonces todo lo que existe en sí mismo y permanece a lo largo de los cambios es la substancia. Y todos los cambios que sufre la sustancia son los accidentes. Y todos esos accidentes podemos identificarlos cuando hacemos una investigación sobre una lengua, sobre una cultura, sobre una comunidad o sobre una especie en particular de una planta. Y tiene que ver con los elementos que la integran, la cantidad, la forma en que interactúan, tiene que ver con la cualidad y la relación, la acción, es decir, los procesos que llevan a cabo en su entorno, tiene que ver con una posibilidad de definirse en términos de un verbo. Y bueno, finalmente pues podemos decir que también tienen un tiempo, lugar y una situación, una pertenencia y una pasión. Entonces la substancia se manifiesta a través de sus accidentes. Lo que la mente en un primer momento observa a través de los datos sensibles son los accidentes. Vemos entonces que un foco es redondo, pero podría ser de otras formas. La forma no la define, sino su esencia, que sirve para iluminar. Entonces, nosotros percibimos los accidentes, pero nuestra mente las atraviesa para llegar a su esencia. Una vez alcanzados, los transforma en un elemento formal, es decir, conceptual. Y a mayor extensión de esa esencia, hay una mayor extensión, hay una menor comprensión. Con esto concluimos este tema del concepto, su naturaleza.